Bueno, como siempre, acá en el rincón de un periodista diferente y el canal de YouTube de Lucas Parodi, estamos con las entrevistas a distintas personalidades, periodistas, deportistas, del ambiente, y hoy tenemos el gran honor de tener a Néstor Centra, periodista deportivo. Y hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, saludar también a Lucas, es un placer verlo trabajar con este canal que va creciendo a poquito, así que bienvenido sea eso. Muy bien. Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Néstor, ¿qué tal? Bien, todo bien, acá andamos. Sí, sí, en pandemia, pero andamos. En pandemia, pero seguimos adelante, seguimos en la lucha. Bueno, Néstor, queríamos que para la vasta audiencia del canal de Lucas Parodi, que tocamos distintos aspectos. A veces tocamos aspectos deportivos, a veces no, a veces tocamos otras temáticas. Hoy nos toca deporte. Por eso queríamos que vos te presentaras y nos contaras un poquito, bueno, todo este recorrido que has hecho con el deporte. Bueno, primero gracias por tenerme en cuenta, el aprecio con Lucas es recíproco, lo conozco de haber sido estudiante en Éter y de haberse recibido allí y que me haya elegido para que le entregue el diploma, que no es poca cosa cuando es algo muy importante para un profe, mucho más cuando lo tuviste en primer año y después en tercero igual te eligen, porque si no generalmente los de tercero terminan eligiendo a los que estuvieron mucho más cerca, ¿no? Habitualmente pasa eso, es la A uno de experiencia lo tercero. que nos muestra, la experiencia nos muestra eso. O a veces algún familiar, ¿no? También eso termina sucediendo. Así que primero eso, como profe de ETER, donde sigo dando el seminario de relato deportivo, pero ya no estoy en la carrera de periodismo deportivo, que fue donde lo conocí Ah, a Lucas dando por ejemplo, la materia fútbol o dando historia del periodismo deportivo. Esas eran algunas de las materias que me tocaba dar en la carrera de periodismo deportivo en ETER. Yo empecé muy chico, empecé a los 15 años, empecé en radio, gracias a Saúl Pomarás. Tengo un recorrido ya de prácticamente 42 años, donde lo más extenso y por lo más conocido en radio fue en Radio Rivadavia, donde tuve 23 años, donde entré haciendo estudios centrales, y me fui siendo conductor de un programa en Radio 1, que se llamaba Deportivo 1, los domingos iba de 13 a 15, y habiendo sido conductor de la oral deportiva, es decir, como el máximo logro fue ese allá en el 2015 y después 2016 compartiendo también con otros colegas, fundamentalmente en el 2015 con Marcelo Casares cuando nos bajamos del proyecto ESPN. En la actualidad conduzco un programa en Radio del Plata que se llama Bar Deportivo, que va de lunes a viernes de 22 a 0, soy comentarista del equipo de relatores, que también estamos en Radio Nacional, el equipo que conduce Víctor Hugo Morales, y conduzco un programa de historia los domingos de 9 a 11 a la mañana en Radio Güemes, se llama 1050, que se llama Almanaque Histórico, como para también hacer desde ese lugar. A mí me gusta mucho la radio, no importa si es deportes o no, la historia me gusta mucho, quizás por ese costado, al ser abogado, es decir, mi título de grado es abogado, y en ese caso con unos profes amigos que pertenecen a un grupo que se llama 100 Historias. Yo no soy profe de historia, pero me gusta mucho, y bueno, como conductor de programas de radio, desde ese lugar ya llevamos 87 programas, ¿no? Siempre decimos camino a los 100, así que, bueno, después podríamos entrar en un montón de variantes, No, pero creo que lo puntual es eso. imagino. Y aparte, cuando vos dijiste la oral deportiva, ¿no? Si uno piensa radio, deporte, la oral deportiva, nos acompañó a todos desde la infancia, ¿no? De José todo, María Muñoz. de José María Muñoz, claro, de escuchar las informaciones en otros estadios, cuando yo me acuerdo que escuchaba los partidos y decía, vamos a cancha tal, o hacía un ruidito, una chicharra sonaba, que había un Pip, gol. claro. En esa época para nuestra generación es muy importante, aparte los partidos se jugaban en general todos el domingo a la misma hora, y entonces en esa transmisión a Rivadavia era un pip, era gol, y si eran dos pip era el hipódromo. Ese era el código que se tenía en aquel momento. Entonces, habitualmente se relataba Boca y River, salvo que algún otro equipo fuese puntero. Entonces, si vos eras de otro equipo, ese pip podía significar que era el gol de tu equipo, si no estaba jugando justo contra River o Boca en ese domingo. Así que haber Claro. estado allí, cuando a los 7 años yo descubro la radio,
escuchando la radio en la puerta de la casa de mis viejos, eso hizo dos cosas. Una, que empiece a amar la radio porque me llamó mucho la atención. La segunda, en la cama tomé una almohada, le hice un arco, es decir, la puse en el medio armando un arco, del otro lado otra almohada también puesto en el medio, 11 figuritas de cada lado y un botón. Y a partir de allí fue mi relación con la radio, es decir, después cuando vinieron los campeonatos, ya arrancando al año siguiente, cuando yo ponía la radio, yo jugaba mientras escuchaba la radio, y entonces tenía, por un lado, el campeonato, el verdadero campeonato, y por otro lado estaba aquello que tenía que ver con mi propio campeonato, es decir, los resultados no siempre eran los mismos, mi tabla de posición era distinta, mis autores de goles, claro, los goleadores era distinto, yo dividía la cantidad de partidos por la cantidad de minutos que duraba toda la transmisión, ¿no? Es decir, empezaba cuando empezaban los partidos y yo relataba con la figura. Lo que pasa es que, claro, no había posibilidad de grabarte, los grabadores, no fue como claro, después no, seguí. Yo te estoy hablando de que empecé a hacerlo en el año 70. Y creo que después, más adelante, aún teniendo grabador, tampoco se me ocurrió grabarme. Pero sí me había quedado, después creo que tiré todo ese material, tengo que ver si algún material de eso puede haber quedado, nunca lo busqué en la casa de mis viejos, pero yo lo que tenía era unas libretas donde iba anotando todo, y por lo tanto cuando yo empecé a trabajar a los 15 años, yo ponele que lo último lo hice a los 13, 14 de haber hecho esos últimos partidos con la figurita. Y a los 15 yo ya empecé a trabajar en la radio. Y yo tenía que llevar el papelito, el primero que le llevé un papelito fue Alejandro Fabri, que era que llamaban de una cancha, decía gol de Sacachispa, Pérez a los 23, yo le llevaba el papelito a Alejandro Fabri en las transmisiones de Rensis, y él lo decía al aire. Con lo cual ahí, fíjate que una de las cosas que yo decía, a mí me empezaron a pagar rápidamente, y no importa si era mucho o poco, el tema es que lo que yo decía era, a mí me pagan por jugar. Yo después llegó un momento que dije, tengo que dejar de decir esto, ya mucho más grande, porque si no después se lo toman en serio y no te pagan. Entonces, claro, no era el campeonato con los botones, no era el campeonato real, ¿no? Con Escota, no, esos eran, y aquellos goleadores, y Kempes, ¿no? Y aquellos goleadores. Se aprovecha mucho de esta pasión que muchas veces nosotros tenemos por este laburo, y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Hay que tomar las cosas con pinzas, porque si no se lo toman en serio después los que dirigen los medios. Entonces digo, no, ahora ya hace tiempo, ¿viste? Somos profesionales y en la medida de lo posible tenemos que cobrar por lo que hacemos. Claro. Lucas, vos querías preguntar de la selección, algo que me comentaste. A ver, ¿vos qué opinás? ¿Qué opinás del ciclo Scaloni, de lo que lleva hasta ahora? ¿Estás conforme con el proceso o hubieras elegido algún otro técnico? Primero hubiera elegido otro técnico al principio de todo, y lo manifesté y dije que no estaba de acuerdo por dos razones. Una, porque él se quedaba habiendo pertenecido a un cuerpo técnico, y creo que esas cosas no se hacen. Primero, eso por un lado. Segundo, que considero que un técnico de la selección argentina tiene que estar para transmitir experiencia, por lo menos haber estado en un club. Ahora, dicho esto, hay que analizar lo que vino después. Y lo que vino después, hay que reconocer que Scaloni hizo un buen trabajo, que renovó la selección como se le pidió a tantos técnicos, que tomó decisiones como dejar a Di María y Agüero en el banco, que incorporó jugadores que en el radar periodístico no estaba mucho, ¿no? Es decir, Dibu Martínez, ahora todo el mundo habla de Dibu Martínez. Pero nosotros cuando le hicimos una entrevista a arqueros, ex arqueros, como Luis Islas o Carlos Goyen, ellos lo podían tener en consideración, pero el periodismo en general, uno podía hacer que lo tuviera en cuenta, pero convengamos que la gran mayoría no lo tenía en el radar. Que cuando hablamos del Cuti Romero, ahora todo el mundo dice, sí, pero fue elegido uno de los mejores defensores de Italia, pero la realidad es que cuando se armaban los debates, fundamentalmente hoy se tiene en cuenta, lamentablemente, parece que el periodismo es la televisión, ¿no? Que si vos no estás en la tele, no sos periodista. Esos programas, claro, como que no existís. Esos programas televisivos de debate, yo invito a buscar archivos, y yo estoy seguro que
debe ser muy difícil que un periodista de tanto, porque ¿cuántos programas de debates hay? ¿Cuántos? Si vos sumás, hay 40, 50 periodistas. Dudo que alguno de esos 40, 50 periodistas haya nombrado al Cuti Romero antes de que apareciera como titular en la selección argentina. O sea, un hallazgo de Scaloni. Yo creo, a ver, un periodista debe tener en cuenta y debe hacer un seguimiento de muchos jugadores. Vos podías tenerlo, decir, vi al Cuti Romero, lo vi jugar, mirá qué bueno, lo destacaron. De ahí a considerar que formara parte del plantel de la selección argentina, hay una distancia. Esto es lo mismo que cuando estaba Emiliano Buendía, cuando lo había citado en un primer instante, digo, la mayoría no lo tenía en cuenta como una alternativa, como un jugador, mucho menos no con esto. En radar. Claro, o de repente aparece Guido Rodríguez con Leandro Paredes y se empieza a hablar de Guido Rodríguez estando en el propio plantel, habiendo sido un exjugador de River, pero cuando se habla para reemplazar para un volante, hasta que aparece, se consolida, no era que todo el mundo estaba pidiendo que Guido Rodríguez fuese el titular. Es como que se aceptaba, bueno, De Paul en la posición, ¿no? Como lo pone en la selección argentina, es decir, todo técnico tiene como una especie de jugador fetiche, ¿viste? Es decir, todo técnico tiene, este jugador es mío. Bueno, De Paul es un jugador, es un pleno del técnico de la selección argentina. Armó un grupo, Messi juega feliz. Entonces, yo digo, a ver, al principio yo no lo hubiese puesto. Luego, una vez que el tipo está y se hace cargo de la selección argentina y es el técnico, el colega amigo Juan José Pano hizo una encuesta entre 150 periodistas antes del comienzo de la Copa América, diciendo, ¿qué puntaje le ponías a Scaloni hasta ese momento, antes de las últimas 2 fechas de eliminatorias y antes de la Copa América? ¿Qué puntaje le ponías a Scaloni y qué 3 jugadores no podían faltar teniendo en cuenta el próximo Mundial? Por supuesto que entre esos 3 jugadores estaba Messi, pero les puedo asegurar que no estaba ni el Cuti Romero, Cuti Romero ni siquiera figura en la lista, y de 150 periodistas, entre los 3 que no podían faltar, había solo 5 votos para el Dibu Martínez. Entonces, a ver, 150 periodistas, no estoy hablando de una encuesta, ¿no?, de 5 periodistas, de 10, no, entre 150 periodistas que le llegó y acercó esa encuesta a Juan José Pano, el Dibu Martínez 5 votos y el Cuti Romero no figura en esa lista. Entonces, bueno, una herramienta que hoy vamos a usar también en el programa, en Bar Deportivo, para analizar la selección, es esta encuesta. Yo voy a leer todos los jugadores que votaron 150 colegas, entre los que estoy incluido. Bueno, no votamos por lo menos yo no voté al Cuti Romero, y en mi caso creo que tampoco había votado a Emiliano Martínez, entre los 3 que no podían faltar. Sí, Néstor, entonces, creo... dos plenos que solo estaban en la cabeza de Scaloni. Pero por rendimiento ahora, en esta Copa América, por rendimiento en las eliminatorias, en los 2 partidos eliminatorios, fíjate que los partidos eliminatorios significaron que Foyt, que parecía que era un nombre dentro del listado, se queda fuera por perder aquella pelota que costó el empate de Colombia, cuando Argentina estaba ganando 2-1, 5 minutos adicional, ya se terminaba el partido y Colombia empata por el error de Foyt en vez de revolearla. Entonces, y a Foyt le cuesta quedarse afuera de este grupo. Ahora, fíjate, que armó la burbuja se respetó, Dibu Martínez fue padre, podrían haber armado algo para que saliera burbuja, viera bueno, lo vio por el teléfono. Como dijo Messi, somos los únicos que no rompimos la burbuja. Ahora, ¿a qué se le llama no romper la burbuja? Porque entró un peluquero a cortarles el pelo a los jugadores. Entonces, cuando entra un peluquero, ¿se mantiene la burbuja o rompe la burbuja? Bueno, este tipo de consideraciones, por ejemplo ahora, el Ministerio de Salud le permite
a los jugadores que van a volver de la selección sumarse a la burbuja de River. Entonces, ¿rompés la burbuja de esa manera o no la rompes? Digamos, ese sería otro costado. Digo, pero para hablar específicamente de la selección argentina, de Scaloni y de las decisiones del técnico de la selección, yo creo que en este momento alguien que... ¿Cuántos técnicos hicieron? ¿Se acuerdan que Messi jugaba enojado en la selección argentina? A eso iba que te tenía que preguntar, porque hablamos de las trayectorias y de los títulos anteriores para un técnico, y uno piensa, sin ir muy lejos atrás, a Edgardo Bauza y Sampaoli, ¿no? Que se reclamaba que hubiera cambios, que hubiera una renovación en el equipo, no lo pudo hacer, Messi estaba también, como decís vos, parecía que jugaba enojado, y el equipo navegó en una intrascendencia que nos costó, bueno, ese Mundial de Rusia, que la verdad fue para el olvido. Por eso creo que ahí también hay un mérito. El Mundial y las eliminatorias anteriores. Uno tiene que pensar entonces que no hay una receta fija, ¿no es cierto? Como uno puede pensar, bueno, Scaloni sin títulos previos, con mucha inexperiencia, sin embargo, aparentemente pudo armar un grupo, pudo sacar y poner nombres a su elección, que otra vez otros técnicos con más pergaminos no pudieron hacerlo. Y además no me quiero olvidar que es un cuerpo técnico que tiene en los juveniles y tiene ayudantes de campo, como Aimar, por ejemplo, que tiene la doble función. El caso de Samuel, el caso del propio Bocha Batista, porque hay jugadores, hay nombres que estaban en una preselección, a lo mejor para la sub-23, o que estuvieron en el proceso del Bocha Batista, que pasaron a estar bajo la órbita de esta selección mayor, como Julián Álvarez. Entonces, esta simbiosis que puede haber de trabajo en equipo, de recomendación, ¿no? ¿Quién marcó? ¿Quién le marcó a Scaloni a lo mejor? Che, tengamos en cuenta al Dibu Martínez, che, tengamos en cuenta al Cuti Romero. A lo mejor no son solo... Claro, no son solo cartas, bueno, el propio Nico González, ¿no? Claro. Que estuvo con el proceso anterior, pero que con este también participa y le da lugar. ¿Cuántos tuvieron en cuenta Nico González? Porque Nico González estuvo en el ascenso Argentinos Junior, pero después cuando Argentinos ascendió, fue goleador con Argentinos en el ascenso, marcó varios goles, pero después cuando Argentinos pasa a primera, se va del radar. Entonces, ustedes pónganse a pensar que hay casi más de 3.500 jugadores que están en el exterior. 3.500 jugadores. Hay una cuenta que se llama Axem, con X, ¿no? Sin H, Axem, con M de mamá final, que son unos colegas, 4 o 5 colegas, que siguen el derrotero de todos los jugadores argentinos que están en el exterior. Es increíble la búsqueda que hacen, la actualización que hacen, te mandan el archivo si se los pedí, son unos cracks, y por eso siempre recomiendo la cuenta. Hace muy poco le dije a Madelón, que él decía, bueno, hay 500 jugadores, le digo, pará, ¿sabés cuántos jugadores hay? Y le mostré, y le pasé después la cuenta para que después le pidiera el archivo, y estaba sorprendidísimo. ¿Por qué? Y porque hoy tenés jugadores en cualquier parte del mundo. En cualquier parte, no existía la MLS, ¿no? En Estados Unidos, los países, desde el 89, cuando cae el muro del Berlín, y todos los países del este, que también un montón de jugadores fueron allí. Hay mayor cantidad de jugadores en Centroamérica. Claro, porque a un jugador hoy le hacen un contrato por $100.000, y ese jugador se va, porque hoy en día $100.000 en la Argentina es un montón de plata, y entonces a lo mejor eligen emigrar en un determinado momento clave. Ustedes fíjense si uno hace el raconto de esos jugadores, la mayoría entre los 23 y 29, que es el momento donde el jugador apuesta a ganar un buen dinero, ese jugador está en el exterior. Entonces, poder tener ese radar, poder rescatar esos jugadores que hoy están en el exterior, también es un gran trabajo, porque no todo el mundo está en el Barcelona, no todo el mundo está en el fútbol inglés. Entonces, ese trabajo también es bueno hacerlo, ¿no? Cuando van rotando, cuando van pasando de equipo, que no es el caso de estos jugadores porque están, insisto, si hablamos de
de jugadores que están en el fútbol inglés o en el fútbol italiano, no es que estamos hablando que están en un fútbol de segunda categoría, ¿no? Están en un fútbol de primera categoría, claro, con lo claro. cual tiene que ser mucho más fácil que lo tengamos a mano para poder verlo. Claro. Y vos hablaste del periodismo, bueno, sos formador de periodistas. Lucas, vos querés hacerle alguna pregunta personal, digamos, ¿no? Bueno, De tu derrotero. personalmente, en todos estos años de tu derrotero por el periodismo, ¿qué te dejó haberme enseñado a mí cosas y si en este tiempo te ha tocado algo parecido a mí y qué le dejaste a ese alguien parecido a mí que no soy yo? No, no hay nadie igual Eh, a vos, Lucas, quedate tranquilo. Lucas, vos sos un No. genio. Eh, bueno, hay algo que valoro, que es que estés haciendo esto, pero esto no es producto solamente de la materia que tuviste conmigo en primer año, además quiero que rescates a quien te acompañó durante toda esa cursada, la tenés que Carmen nombrar vos. Sorrade, sí, ¿Eh? sí, 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 la tengo. Ahora es Zapata, creo que la volví Te, loca, se fue en avión y te tuvo una paciencia enorme, te tuvo una no, paciencia nos a prueba de podríamos haber fuego. casado, nos podríamos haber casado, pero llegué tarde. Llegaste tarde, llegaste tarde, llegaste tarde. Bueno, Me la dijo cuestión Lucas es, que tuviste que adaptar la currícula, algo así me explicó Lucas antes de empezar el- Algo así, pienso que ustedes en Éter tuvieron que adaptar la currícula cuando yo que era un bicho raro de no, colección, eh, o eh, en mi caso era, a ver, de qué manera te podía tomar el examen, atento a que vos tenías a alguien que te estaba ayudando, que cuando te tomé el examen sufría más que vos, ¿no? Ahora, eh, no fue tanto en sí, nuestro sí, caso, porque vos lo que necesitabas era alguien que todo lo que nosotros decíamos, en nuestro caso, volcarlo para que vos tuvieses, no sé, por ejemplo, o una tomar letra, apuntes. una letra grande para que pudieras leer, eh, que si nosotros veíamos algo, también a lo mejor acompañarte con esos videos que nosotros veíamos, pero fue un trabajo enorme y que te fueron acompañando incluso, insisto, hasta ese día del examen, pero el examen lo diste vos, si nadie lo dio por vos, nadie dio los parciales por vos, nadie preparó los trabajos por vos, es decir, simplemente lo que hicieron fue pedagógicamente, que fue toda una experiencia nueva, porque esa experiencia sí, ahí sí vos fuiste el primero, en Éter fuiste el primero, que te tuvieron que Después acompañar de esa vinieron manera. otros, Mira, yo más casos tuve en la Universidad Nacional de Avellaneda, que es una universidad pública desde el 2011, donde he ido radio. había algún caso. No, por ejemplo, ahí lo que tuve más que Sí. nada, por ejemplo, un chico ciego, que imagínate que para él radio era todo, y entonces se Ah, sacó 10 porque la radio sí. era algo fundamental para él, porque era o es para él, porque la radio lo era todo. Ahora porque existen sistemas que cuando entran a la página se lo traduce y tiene todo un sistema que todo lo que puede leer se lo traduce en voz. Entonces, gracias a Dios que existen hoy esos sistemas Sí. de la computadora que le permiten hacer eso, que imagino que a vos también te deben ayudar mucho, pero en el caso de él ya directamente no era una cuestión de... Es más, fíjate, Sí, Lucas. sí, no, se quedó tildado, ¿o no? A ver. No, no, está. No, a él se le quedó, me Qué parece, importante esto que a contás, ¿no? vos. De la inclusión y de No, no, esta yo te educación para la quería, diversidad. A ver, eso, Luquitas, ahí dale, a quería ver, Lucas, preguntarte. dale. A ver, yo quería preguntarte, yo tengo un amigo que es ciego, Juan Barros se llama, y me dijo que yo corría con una ventaja, que aparte él es ciego y no ve, un 20%, y yo corro con la ventaja de que también tengo estos elementos que me ayudan a poder, tengo una voz robótica que me lee acá, y yo no tengo que leer, pero yo corro con la ventaja de que por ahí veo.
¿no? Claro. Bueno, por eso te decía, este Sí. alumno se llama Emanuel Gro, este Sí. alumno se llama Emanuel Gro, integra un coro, que ahora no me acuerdo, Sí. es un coro de ciegos, ¿no? Del cual él Ah, sí, participa, no sí. me acuerdo el nombre exacto ahora que tiene, a dónde pertenece, pero él, por ejemplo, hizo toda la cursada Radio 1, toda la cursada Radio 1, y el examen final lo dio con aparte en el momento que él cursó todavía no estaba esto, y entonces se lo tuvieron que hacer, traducir. Por ejemplo, nosotros tenemos el libro Hacer Radio, 188 páginas. Bueno, eran las 188 páginas convertirla en braille. Y entonces era todo un esfuerzo de él, de leer en braille, lo que nosotros después le transmitíamos, más allá de prestar atención o tener grabadas las clases de lo que nosotros habíamos hablado. Pero él es ciego total, está casado, pero tiene una nena, Total. pero un gran esfuerzo de Manuel, y se sacó 10 porque cuando dio el examen, bueno, nosotros tomamos el examen escrito, hacemos 10 preguntas, y después hay un examen práctico donde tienen que preparar un informe. Bueno, la diferencia fue que a él el examen teórico se lo tomamos vía oral, y lo rindió de Oral. manera fantástica, y mucho mejor que cualquier otro estudiante, como vos cuando rendiste, Lucas, vos cuando rendiste de manera brillante, Sí, porque te preparaste para dar, sí. aparte porque habías prestado atención en clase y eso te ayudó a poder aprobar la materia, que en tu caso, si no mal lo recuerdo, era fútbol 1. Fútbol No 1. Sí, fútbol 1, sí, sí. Bien. Qué bueno esto que contás, y la verdad te quiero felicitar esto de adaptar los espacios a veces, no en la currícula, no son los espacios y la manera de poder llegar al otro para que pueda seguir educándose, para que pueda hacer una carrera, ¿no? Eso es muy valioso que se haga, es muy loable, habla, Antes no se hacía, antes no Néstor, se antes hacía. no se hacía. Obviamente, y además otra cosa, por ejemplo, esto de tener una discapacidad, nosotros, aparte también me acostumbré a esto, ¿no? Porque uno ha escuchado hablar de capacidades distintas, diferentes, y uno cuando habla con quien tiene un inconveniente lo define como una discapacidad y punto, y no hay ningún Punto. problema por llamarlo de esta manera. De hecho, por ejemplo, el programa de historia yo lo hago con el profesor Guillermo Cao, que tiene 2 hijos con inconvenientes también, con discapacidades, y van a participar ahí a la calle Belgrano, donde hay piletas, donde, no me acuerdo el lugar, es un centro para discapacidades, donde se trabaja mucho, y él participa junto con sus hijos. Su hermano es el director de la murga, que se llama Los Rengos del Bajo. Y hay distintos tipos de discapacidades que participan de la murga. Y Ah, es una cosa fantástica, ¿no? eso, Porque, esa murga, Néstor, una consulta. Esa murga nació en el Centro Nacional de Recreación y Deporte en el barrio River. Y esa claro, murga la hizo un Roberto del Gaudio, es el precursor de esa murga, que empezaron ahí donde yo entrenaba natación. Así que los bueno, conozco. ahí está, ahí está. Bueno, pero ellos, Guillermo Cao, su mujer, y el hermano, bueno, después pasó, porque quien dirigía la murga dejó de estar y pasó a dirigirla Roberto Cao, que es el hermano de Guillermo Cao. Entonces, sus 2 hijos Ah, participan, el hijo porque este hombre, Roberto del Gaudio, Sí, sí, Lucas, te escuchamos. será el que reemplazó a Roberto del Gaudio, porque después se fue. seguramente, Lucas, por eso te decía, fíjate cómo vos la conocías la murga, es ese lugar, yo no me acordaba cómo se llamaba el lugar, es ese que vos estás manifestando, y ahí se reúnen todos, bueno, la línea 71 de colectivos presta cuando son los carnavales, Pasa. prestan, y aparte son juzgados como cualquier murga, porque siempre hay un juzgamiento de puntaje de cada lugar, de cada barrio donde se va presentando la murga, y ese jurado va poniendo, y ellos tienen que llegar a alcanzar ese puntaje para volver a presentarse al carnaval siguiente. Entonces hay una preparación durante el año. El año Qué bueno,
Qué bueno esto. Ahora porque estamos en el medio de la pandemia, pero bueno, y en el programa, por eso yo te decía, me había desviado de tema, pero para contar esto de qué se hacía y qué cosas se realizaban. Pero volviendo al tema de la enseñanza, hay personas que no tienen discapacidad, pero por ejemplo tienen ataque de pánico. Y entonces Radio 1, que es cuando uno ingresa a este mundo de la radio, en lo que es la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, nosotros tenemos una mesa con 4 micrófonos, se sientan 4 de manera conjunta o a veces de manera individual, y después tienen que dar un trabajo final. Hay estudiantes que no sienten esa presión, y hay otros y otras que sienten esa presión de una manera terrible, que les agarra ataque de pánico, y entonces siempre, claro, no, siempre aclaro, quien sufra ataque de pánico, quien tenga miedo, quien tenga vergüenza, nos dice, cuando se van al recreo, nos hablan, siempre lo decimos en la primera clase, la segunda, la tercera, por si alguien faltó, y entonces le decimos que vengan y nos planteen esto. Entonces, ¿qué hacemos? En esa media hora de recreo que sale todo el mundo, nosotros le decimos, bueno, vení, pasá vos, ¿por qué? Sacamos a todos y a todo el grupo y hacemos que se sienten. Estamos solo nosotros, solo los profes. Entonces, bueno, a ver, hablá, le hacemos leer algo, de a poquito, de a poquito. Nosotros tenemos estudiantes que estuvieron a punto de dejar la carrera, por este problema de ataque de pánico. No solo se sacaron un 10 a lo mejor en Radio 1, sino que luego se recibieron, hoy son licenciados en periodismo, hicieron los 5 años de la carrera en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que a veces no pasa solo por si a uno le cuesta ver, si le cuesta caminar, si le cuesta interpretar. No, a veces puede ser que uno se limite ante un ataque de pánico. Y uno también, como profesor, tiene que buscarle la vuelta para que no se frustre ese estudiante ante esa situación. Mucho más en mi caso, que pasé por esa situación que es horrible, ¿no? Porque te empiezan a sudar las manos, te agarra taquicardia, te querés ir, te querés escapar del mundo. Bueno, entonces, claro, y además que haya lugares dentro del propio ámbito educativo, tanto en Éter como en la UNDAB, como en el lugar que sea, donde haya gabinetes psicopedagógicos que puedan acompañar a ese estudiante o que tenga un tutor para poder acompañar para que pueda seguir adelante con la carrera, ¿no? Como lo decía Carlos Vigo. Claro, claro, sí. Obvio. Tu caso fue especial porque vos tenías a alguien que te acompañó desde la primera clase hasta la última, ¿no? No es que vos tuviste que pedir, sino que fue todo ese trabajo experimental para ver si resultaba y que por suerte resultó. Esto que vos contás, Néstor, es lo que uno puede nombrar, poner un título como educación para la diversidad, ¿no es cierto? Que cada uno, todos somos diversos, cada uno de nosotros, Lucas, yo, vos, todos, y todos tenemos una manera de comprender, de entender, de educarnos. Entonces, poder encontrar eso, el docente es muy importante, que poder darse cuenta, bueno, ¿qué necesidades tiene este alumno? Bueno, estas son las necesidades de este alumno, Lucas tendría otras, yo tendría otras, entonces poder ubicar cada uno en su lugar y así todos poder educarse y bueno, como vos contaste, poder tener un título y después ser un profesional. Bueno, se nos está terminando el tiempo, ¿no? Y ser periodista. Se nos está terminando el tiempo. Gracias, Néstor, por este enlace, por esta comunicación para el rincón de un periodista diferente, para Lucas Parodi, la página también de su canal de YouTube. Y bueno, y esperemos poder volver a convocarte para charlar de otros deportes y bueno, que vos puedas también contarnos otras historias que debes tener un montón ahí con la radio, con Oral Deportivo y todo. Gracias, Leo, gracias por la coordinación de esta charla con el querido Lucas. Lucas, te deseo lo mejor, vos sabés que siempre que te quiero mucho y que siempre espero lo mejor para vos. Y que este canal, que ya, ¿cuántos suscriptores tenés ya? Porque yo me suscribí el otro día y tenías 400. Más de 700 tiene, sí. ¡Opa! 700. Opa. Pero yo cuando me sumé era 401. Le vamos a dar un carnet, ¿no, Lucas? Le vamos a dar un carnet a cada uno. Vas a llegar y cuando a esos 1000 y los vas a superar. No sé cuándo te empieza a pagar YouTube, eso es lo más importante. Es llegar para que YouTube te empiece a pagar por este canal que vos brindás.
Bueno, Así que lo gracias, que sí me Néstor. Después de los 10.000, comprometo, creo. escúchame, lo que me comprometo es, por supuesto, cuando lo suba lo difundimos en mis redes sociales, ¿sí? Bueno, un abrazo grande, Lucas, para vos, para la Sí. familia. Leo, gracias por acompañarlo. Gracias. Y cuando quieran, sabés que estoy disponible, ¿sí? Un abrazo grande. Un Chao. abrazo. Chao, Lucas. Gracias. Gracias.